No permitiría que Tigre comiera a su mejor amigo, y lo que hizo fue realmente increíble. Kurt era un joven voluntario de un refugio animal en África. Para llegar hasta allí, había pasado por todo tipo de peripecias y creía que había visto todo, pero en realidad aún le faltaba mucho por ver. Ahora estaría en contacto directo con un mundo animal salvaje y desconocido que hasta entonces solo había estado en su imaginación. Desde los 15 años, Kurt se había dedicado al voluntariado. Era su vida y había trabajado para todo tipo de causas benéficas y ONGs. Pero cuando cumplió 20 años, quiso hacer algo diferente. Quería salir de su país y conocer nuevos lugares y culturas. Y por eso había escogido África. Los animales habían sido siempre su debilidad. Por eso, aunque era uno de los voluntariados más riesgosos, había elegido aquel refugio. No era sencillo porque no era ni remotamente parecido al zoológico turístico, tan comunes como en su país. Allí había animales salvajes, animales que pasaban en el refugio con corta temporada mientras se recuperaban de alguna lesión y que inmediatamente se reponían. Salían nuevamente a la selva. Allí habían animales de todo tipo y tamaños, y jamás pensó que estaría tan cerca de los felinos salvajes como entonces. Le parecían las criaturas más fascinantes, pero al mismo tiempo no era capaz de acercarse a ellas. A los jabalíes y los rinocerontes también los trataba de lejos. De hecho, no estaba familiarizado con casi ninguna de las especies que se encontraban allí, a excepto de los gorilas. Los gorilas, a pesar de su fuerza y de su gran tamaño, le encantaban a Kurt y sabía cómo tratarlos. Parecía como si se entendieran con ellos, y por eso a Kurt le asignaron a estos animales a su cuidado, junto con otros 4 simios más. Y todo iba bien para él a pesar de que estar allí era un reto más grande aún de lo que se imaginaba, porque no solo se trataba de los animales, sino de adaptarse a un entorno completamente distinto al que conocía, donde escaseaban muchas cosas y la desigualdad social era más evidente en otras partes. Tuvieron que pasar 6 meses antes de que Kurt pudiese sentirse verdaderamente cómodo en su nuevo mundo, pero lo logró. Cada día era un desafío nuevo y varias veces pensó que no estaba para nada preparado, pero siempre encontraba motivos para seguir, como su nuevo mejor amigo, que era un gorila adulto que llevaba varios meses en el refugio, víctima de una lesión grave. Aún tendría que pasar mínimo 3 meses antes de volverlo a su hábitat, pero Kurt y el gorila ya habían creado un vínculo fuerte y sabía que separarse de él sería una de las cosas más difíciles que tendría que hacer. Y sabía que para el animal tampoco sería fácil. Por eso, la primera advertencia que le habían hecho al llegar era que no podía encariñarse ni intentar domesticar a ninguno de los animales, pues podía ser perjudicial para ambas partes. Pero para Kurt, había sido imposible no encariñarse con aquel gorila, a quien había llamado Leo. Kurt se divertía tanto con Leo y los otros animales que más de una vez pensó que él era uno más de ellos, solo que con una apariencia algo distinta, y ese pensamiento lo divertía aún más. Pero, aunque sabía que el gorila también se había encariñado con él, era consciente de que anhelaba su vida en la selva y que se sentía en prisión a pesar de que allí lo estaban cuidando por su propio bien. Leo era un gorila tan amigable que en el refugio hizo un nuevo e impensable amigo que tampoco tenía nada que ver con su propia especie. Hacía un par de días había llegado un venado, muy joven, mal herido. Después de que unos leones intentaran cazarlo, su madre lo había defendido y había logrado ponerlo a salvo, pero lamentablemente, ella no había sobrevivido. Al pequeño venado lo encontraron horas después, muy asustado y herido, cerca del cadáver de su madre. Era una escena dolorosa, pero comprendían también que así funcionaban las leyes de la naturaleza y que, incluso si hubiesen llegado antes, no habrían podido evitar que los acontecimientos se desarrollaran de esa forma.
El caso fue que apenas los guardias llegaron al refugio con el pequeño venado, el gorila pareció darse cuenta de que era un pequeño huérfano que extrañaba a su madre. Y aunque nadie podía comprobar de ninguna forma que eso fuera lo que efectivamente pasaba, su actitud parecía confirmarlo, pues el gorila, con la mayor delicadeza, se acercó al venado y sin saber cómo, este se acercó como pidiendo calor y el gorila lo abrazó largo rato hasta que ambos se durmieron. Tras aquella escena, la amistad entre ambos no hacía más que crecer, al punto de que Kurt se sintió un poco abandonado por su amigo el gorila, pues ahora toda su atención era para el venado huérfano. Pero la relación entre ambos animales eran tan adorables que nadie era capaz de enojarse con ellos y mucho menos de separarlos. Aunque les preocupaba su comportamiento una vez pudieran salir a su hábitat nuevamente, Kurt y Leo, sin embargo, siguieron siendo grandes amigos hasta que llegó el momento para el gorila de salir nuevamente a la selva y retomar su naturaleza. Nuevamente era simio, nuevamente era un simio fuerte y estaba listo para enfrentarse a todo. Sin embargo, cuando lo liberaron, se tomó unos minutos antes de irse para despedirse de su amigo humano y de su amigo venado, y no dejó de voltear a mirarlos cada tanto hasta que finalmente se perdió. Para Kurt, la vida en el refugio no fue la misma sin su querido gorila, y sabía que para el venado tampoco estaba siendo nada fácil perder a quien ya se había convertido en su nueva madre. Por eso, se propuso hacer lo posible para compartir con el venado el mayor tiempo, antes de que también a él le llegara el momento de volver a la selva, que sería muy pronto. Era urgente que tuviera contacto con otros venados adultos, que le enseñaran a tiempo todo lo que su madre no había podido enseñarle. Y cuando finalmente el momento llegó para el venado, Kurt sintió en su corazón un gran pesar, porque imaginó que no lo pasaría bien solo en la selva, pues no había aprendido antes lo suficiente como para volver tranquilo a ella. Y no estaba seguro de que en verdad los otros venados lo aceptaran como parte de la manada. Se veía demasiado tembloroso e intentó revertir el proceso, pero el refugio no podía quedarse con él una vez sano. Aquello iría en contra de su misión. Lo único que Kurt podía hacer era salir a hacer rondas con la esperanza de verlo y comprobar que estuviera bien, y así lo hizo, hasta que un día fue testigo de una de las escenas más increíbles e inimaginables. Estaba buscando al venado cuando lo vio. Se dio cuenta de que estaba siendo vigilado también por un par de leones que no tardarían en atacar. Y cuando estaba a punto de lanzarse, apareció el león de la nada. Leo, el gorila, estaba allí y tomó a su querido amigo entre sus brazos antes de que los leones pudieran hacer nada. Estaba decidido a salvarlo y no le importaba su propia integridad, tal como lo había hecho su madre en algún momento. Para salvar al venado, Leo se enfrentó a los leones y estos finalmente retrocedieron. Los dos estaban a salvo y Kurt se reunió con ellos. Aunque no podían hablarse, también lo reconocieron. Eran 3 testigos de 3 especies completamente diferentes, reunidos después de mucho tiempo. En ese momento, Kurt comprendió que Leo intentaba transmitirle un mensaje. Le estaba pidiendo que protegiera al venado. En el refugio se habían enterado de que, tras una semana afuera, el venado no había sido aceptado por los otros y deambulaba solo comiendo lo que podía. Era una suerte que hubiese sobrevivido hasta ahora, tal vez porque siempre había tenido un amigo que lo defendiera, al que no habían visto, pero Kurt sí. Sin embargo, Leo no podría ponerlo a salvo siempre. Aunque Leo no quería ir en contra de la naturaleza salvaje, tampoco quería oponerse a su propia compasión, y después de pensarlo largo rato, aún con el venado y Leo allí, finalmente tomó la decisión. No tenía idea de cómo lo haría, pero simplemente no soportaba la idea de saber que aquel indefenso venado terminaría devorado por los leones o las hienas. Así que se lo llevó con él. Al despedirse supo que la mirada de Leo era de agradecimiento. La decisión de Kurt no fue bien recibida en el refugio y no le permitieron tenerlo allí. Para ese entonces, el joven ya tenía su propia casa y logró adoptarla para vivir con aquel venado. Lo domesticó,
Kurt jamás pensó que África sería su destino para toda la vida, pero allí se quedó muchos años junto al venado y visitando a Leo esporádicamente. Y a su país natal volvió solo después de que ambos animales culminaron su ciclo, llevándolos consigo siempre en su corazón. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.